Su opinión sobre esto que ve de los jubilados, por ejemplo. Bueno, es uno de los temas que está sobre el tapete, digamos, la ley de movilidad. Lo que está claro es que la ley anterior no es buena, porque el ingreso real que han perdido los jubilados está en el orden del 20%. El problema acá es que seguimos discutiendo el tema que la movilidad tiene que jugar con la inflación pasada, y eso tiene sus inconvenientes. Si vos estás haciendo un plan de estabilidad y una de las variables claves por el peso que tiene en el gasto la jubilación, no se puede hacer en función de la inflación pasada, sino de la inflación futura. Esto es clave, claro. Y no se está discutiendo esto. Estamos discutiendo si es arbitraria la decisión del gobierno o si va a respetar los niveles de inflación. Ahora, ¿qué niveles de inflación hay que respetar? Claro. ¿Los que pasaron o los que prevemos? Y no hay plan de estabilidad en el mundo que indexe por lo pasado. Sí, Paula. Sí, bueno, justamente, si querés después vamos a repasar unas plaquitas de lo que se está negociando en este momento, porque bueno, claramente hay muchos interrogantes hacia adelante también, hacia lo que se viene. Te preguntaba, con esas cuestiones que empiezan a aparecer, por ejemplo, el tema de las jubilaciones, por ejemplo, el blanqueo, que puede llegar a haber algunas modificaciones ahí. Hacia adelante, ¿qué se puede esperar para la gente de a pie? ¿Cuánto tiempo más va a tener que la gente esperar, digamos, ese alivio al bolsillo en base a lo que vos estás viendo y en base a cómo viene avanzando el gobierno con estas negociaciones con los otros bloques que tienen que apoyar estas iniciativas porque tienen que pasar por el Congreso? Es muy difícil saber exactamente cuánto y cuándo. Porque mucho va a depender básicamente de que salga en limpio del DNU y de la ley de las bases, ¿no es cierto? De todas maneras, lo que está claro que este año, por lo menos este año, la Argentina va a estar en un escenario peligrosísimo para la economía, que es lo que se llama estanflación, vale decir, una economía que está en recesión y tiene una inflación. ¿Por qué? Porque ambas cosas, recesión e inflación, se contraponen. ¿Qué quiere decir? Que si el gobierno hace un plan de estabilidad yendo básicamente, únicamente contra la recesión, lo que tiene que hacer es bajar la tasa de interés e inyectar liquidez. Y eso le va a espantar a la inflación. Y viceversa, digamos, si lo que quiere es abatir la inflación, bueno, es exactamente Luis, ¿ve mucha gente con pérdida de empleo en los próximos meses? Sí. Sí, porque primero vamos a tener una limpieza en el sector público, obviamente. Y segundo, porque en el mejor de los casos la recesión vamos a salir el año que viene. Y si un país está en recesión, es obvio que va a haber un menor nivel de empleo. Después veremos cómo se recupera. Cómo se recupera y sobre todo el programa de este gobierno, que está de alguna manera explicitado, si vos querés, en el DNU, en la ley de las bases y las medidas que tomó Caputo al principio. Bueno, hay que ver, digamos, cuál es la posibilidad que tienen de aplicarlo, además, ¿no? Entonces... sí, termine, perdón. No, que te quiero decir que nadie puede estar por lo menos nadie racional puede estar en contra del programa que está en marcha, que lo que trata es, digamos, desterrar 60 años de populismo, de regulación del Estado y demás. Y lamentablemente, permitime que te diga, en Davos Milei perdió una enorme oportunidad. Porque Milei dijo lo que no tenía que decir en un foro como Davos, y sin embargo lo de Milei fue una clase discreta de capitalismo de mercado. ¿Sí? ¿Pero por qué dijo lo que no tenía que decir? Porque no es el lugar. Un foro, no es un foro como estos, que están los mejores banqueros del mundo, los mejores empresarios y políticos de alto nivel, recibir una clase de lo que es el capitalismo de mercado es absurdo. Claro. Lo que uno va a buscar a Davos, yo he estado varias veces, en países con crisis, en mi opinión, Milei lo que tendría que haber hecho es describir la situación gráficamente de la Argentina
y que la manera de salir es el capitalismo de mercado. Bueno, muchos dicen que llamó la atención lo de Milei y eso fue a buscar, pero es interesante escucharlo, Luis. Pero además el gobierno, para referirnos a lo que usted dice, está planteando que quieren voltear el DNU y la ley bases. Lo dijo Manuel Adorni esta mañana de este modo, mira. Y entendemos que hay millones de argentinos esperando que la política esté a la altura de las circunstancias. Nosotros estuvimos a la altura de las circunstancias, planteando con la ley y con todo el resto de las medidas lo que la gente nos pidió y lo que era parte de nuestra propuesta electoral, y entendemos que el resto de la política tiene que estar a la altura de las circunstancias. Y el paro nos llama poderosamente la atención en virtud de la justificación que hemos escuchado y que ustedes han transmitido a través de los medios de comunicación, con definiciones como hay que voltear el DNU, hay que voltear la ley. A mí me llama la atención, aquí alguna vez algún compañero de ustedes me planteaba o me replicaba alguna frase que decía que nosotros queríamos cerrar el Congreso, no sé si lo recuerdan, y cuando en realidad hacen un paro queriendo con la justificación de que es para voltear el DNU o voltear la ley. Bueno, ahí uno se plantea, ¿no? ¿Quién quiere que el Congreso no funcione? Porque la verdad es que esto lo repetimos infinidad de veces, somos muy respetuosos del proceso legislativo. Lucas Romero, quieren voltear la ley, quieren voltear el DNU. Te escuchamos políticamente. Sí, bueno, claramente hay sectores que se están oponiendo a muchas de las decisiones que están incluidas en ese decreto, o se están oponiendo al procedimiento decidido por el presidente para tomar esas decisiones. Y todo está vinculado con quizás el problema de fondo que afecta al proceso político, porque si la Argentina fuera un barco que está navegando en medio de la turbulencia y Milei fuera el capitán de este barco, queriendo llevar el barco a aguas calmas, ahí tenemos dos planos de preocupaciones. El primero es cuál es la hoja de ruta de ese capitán, que en buena medida es esto que hizo referencia a Luis, ¿no? El programa económico. Si la hoja de ruta sirve para llevar ese barco a aguas calmas. Seguro. Pero hay otro plano problemático del asunto, que es cuál es el vínculo entre el capitán y la sala de máquinas. Porque si el capitán no puede mover el barco, la hoja de ruta de mucho no sirve. Y este es un ciclo político que presenta esa inquietud. ¿Por qué? Porque este es un gobierno de minoría. Un gobierno de minoría en un sistema de gobierno democrático, que se gobierna por el principio de la mayoría. Es decir, Milei necesita de apoyos de otros actores políticos para poder tomar decisiones. Él enfrenta un desafío económico de gran magnitud y él apela a que esa situación de emergencia lo autorice a centralizar el proceso de toma de decisión y poder decidir cosas a través de decretos de necesidad de urgencia. Claro. El problema es que eso no depende de su voluntad. Hay dos controles sobre los decretos de necesidad de urgencia. Uno es el control judicial, que es el que se está, digamos, que puede terminar activando, el que está trabajando, es el control que está en este momento en ejercicio. Habrá que ver qué resuelve la Corte. Ya la Corte tiene dos reclamos para ver la constitucionalidad de este decreto. Uno es el de La Rioja, que fue directo a la Corte por ser una provincia. El segundo es este fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral, que detiró el asunto a la Corte para que resuelva. Con lo cual, ahí hay un control que es el judicial. Está el control legislativo también por ver si este decreto tiene vigencia o no. En el control legislativo el gobierno parece que va a ganar, parece, y en tiempo récord. Sí, yo diría... En un mes y medio puede salir la ley. Mirá, con 38 diputados que tenía. Sí, es interesante el control legislativo porque te voy a dar mi interpretación de lo que creo que pasa. Si uno toma referencia de lo que opinan los actores públicamente, probablemente el decreto no salga. No sale. Bueno. O sea, hay mayoría que está diciendo públicamente que está en contra. Sí. Ahora, la comisión no se forma, nadie está apurado por integrarla. Da la sensación que esos actores de la oposición no peronista que están en contra están prefiriendo que sea la justicia la que intervenga en el asunto y no tener que poner la cara frente a la opinión pública, frente a la sociedad, de andar poniéndole palos en la rueda a un presidente que quiere tomar decisiones. Sí, aparte Milei los está marcando, diciéndoles yo ya las cosas que tenía que hacer las hice, ahora les corresponde a ustedes apoyar lo que los argentinos pidieron. Creo que la política le está tirando el fardo a la justicia. Entonces, me parece que todo se resuelve en qué va a determinar la Corte Suprema a partir de que termine la feria en febrero, porque así lo determinó. Cuando venga febrero, dijo la Corte, me voy a sentar a analizarlo,
habrá que ver qué tesitura toma la Corte, ¿no? Lo político y lo económico son las dos caras del gobierno de Milei, con todas sus variantes, la calle, el paro del miércoles, lo que está pasando en el Congreso, lo que puede pasar en la justicia. Y Paula, las novedades, ¿no? Bueno, vamos a repasar, si querés, tenemos unas placas con respecto a lo que se está discutiendo, con respecto a posibles concesiones. Esto no significa que vaya a ser así, sino que es lo que se está charlando. Hay un borrador, pero todavía no hay un dictamen escrito en conjunto entre el oficialismo y los bloques aliados para hacer que esto corra. Pero sí se está charlando esto. A ver, limitar el plazo de las facultades delegadas de 4 a 2 años. Recordemos, esto tiene que ver con la prórroga que podría tener el presidente para hacerlo por un año más. Eliminar la emergencia de defensa sanitaria y social. Recordemos que una de las críticas era, bueno, son demasiadas emergencias las que mandó el Gobierno Nacional al Congreso. Otra es retirar a la YPF de la lista de empresas a privatizar, estas 41 empresas que el gobierno anexó a ese proyecto de ley ómnibus. Sí. Eliminar las retenciones a las economías regionales, uno de los puntos más importantes de queja de los gobernadores sobre todo. Aumentar el corte de bioetanol y biodiesel. Eliminar la posibilidad de libre importación de biocombustibles. Seguimos repasando, tenemos alguna más. Eliminar la derogación de la ley de azúcar. Sacar bienes personales y enviarlo al proyecto de ganancias. Recordemos que hay un tema ahí que todavía no está resuelto con respecto a un proyecto para volver atrás con ese piso de ganancias que había subido Sergio Massa, que se trataría o sería una iniciativa que llegaría después de esta ley ómnibus. Revisar la reforma electoral del sistema uninominal, es lo que charlábamos cuando arrancamos el programa, y modificar el proyecto de las PASO. Hay que ver, Juntos por el Cambio no quiere eliminar las PASO, tienen un proyecto de Vidal que ahí se está charlando. Juntos por el Cambio dije, en realidad quise decir PRO. Imposibilidad de acceder al blanqueo para funcionarios hasta hace 5 años hacia atrás. Es decir, que los funcionarios que estuvieron activos hasta hace 5 años hacia atrás no puedan acceder al blanqueo que está proponiendo el gobierno. Por supuesto, volvemos a reiterar, esto es, circuló un borrador, se está charlando, pero todavía el dictamen, claro, digamos, en consenso entre lo que sería el oficialismo y los bloques que quieren colaborar, no está hecho. Así que hay que esperar, sí, hay que ver si se logra tener, pensando lo que falta, ese dictamen, lograr ese dictamen y después llegar al recinto. Sí. Así que hay que ver si se logra hacer todo eso antes del paro del 24, con también las cuestiones que hay de por medio, como por ejemplo, claro, legisladores que tienen que venir de otras provincias. O sea, son muchas cuestiones. Son muchas cuestiones, no parece ser fácil que eso vaya a pasar. Pero Nahuel Sotelo justamente es diputado de la provincia de Buenos Aires, el presidente del bloque La Libertad Avanza y tiene una opinión sobre este tema. Nahuel, gracias por tu visita. No, por favor, muchísimas gracias por la invitación. Escuchabas tanto a Lucas Romero desde lo político y a Luis Palma Canés de lo económico. Sí, por supuesto. A ver, nosotros estamos muy esperanzados con que esto se apruebe con los menores cambios posibles, porque la realidad es que nosotros estamos haciendo una reforma profunda del Estado. Digo, es lo que nosotros veníamos prometiendo en campaña, que estamos trabajando en eso y en algún momento dijeron, no, Javier Milei viene a cerrar el Congreso, Javier Milei viene a no discutir, todo lo contrario. Llevamos el proyecto a las comisiones, en el Congreso de la Nación jamás se había visto tantos diputados participando de una comisión, participaron ministros, secretarios, más de 116 diputados tomaron la palabra, solo el 50% pertenecía a las comisiones y la verdad seguimos abiertos a dialogar y a hacer las modificaciones para que esto pueda salir, no pensando en el esquema político, sino pensando en lo mejor para el país. Cané, la cuestión de la economía, ¿no? Hablando de esta inflación que se viene y de las preocupaciones, incluso vinculadas con el desempleo, ¿cómo van a hacer para ser aceptadas por la población? Que entiende en gran medida, acompaña el modelo, pero que no sé si va a haber pronto alguna luz al final del túnel, como se dice. No, yo primero, hay una cosa que no entiendo de la parte política que está en este momento. Sí. Cómo algunos sectores sostienen o están a favor de que no haya ninguna modificación a la ley ni al DNU. Pensar que no se iba a hacer una modificación a 1100 artículos realmente no tiene sentido. Ahora, si se logra el 80%, que se apruebe el 80% de lo que está metido en ese programa del DNU y la ley, yo creo que la Argentina va a tener un cambio profundo, digamos. Ahora, y a eso apuesta el gobierno, me parece. Claro, ¿no? Pero vos me preguntás, ¿y la gente cómo resiste esto? Claro, esta es la pregunta. Bueno, el tema es muy claro. El año va a ser muy difícil, va a haber más desempleo, va a haber más recesión, va a haber más pobreza,
más indigencia. Entonces lo que yo creo que habría que complementar todo este esquema de reforma del Estado, del cual estoy absolutamente de acuerdo, porque es el cáncer que ha comido la Argentina, hay que lograr prever el tema social, ¿no? Tenemos que tener un programa que sea explícito en la inclusión social. No es posible que un país que tiene el 50% de pobreza y que cada día es mayor porque la inflación va a generar más pobreza, no prevea qué vamos a hacer con esa masa de indigentes famélicos que pueden llegar a provocar una crisis social que en ese caso sería pésimo para el gobierno y para la marcha del programa, digamos. Ahora, la herencia recibida es claramente lo que estamos viendo en gran medida. Sin embargo, por ejemplo, Pablo Moyano dice que durante los años pasados el único problema fue la inflación. ¿Querés escucharlo? Sí, cómo no. Ahí lo escuchamos y lo debatimos. A ver. El vocero dijo que usted dijo que el país funciona, que no necesita un DNU. Entonces, él no entiende qué es lo que funciona el país según usted. El señor, ¿cómo se llama? El vocero presidencial. Miguel Adorno. Es un adorno de las grandes empresas. ¿Es colega de ustedes? ¿No fue colega de ustedes? Es colega de ustedes, bueno. Si hoy dice, bueno, no tiene, que salga. ¿Usted cree que el país funcionaba bien sin el DNU y sin todas estas medidas que se están implementando? Por supuesto, yo siempre lo dije, el único tema que fue la inflación. Hoy había paritarias libres, cada gremio podía discutir sus paritarias. Hoy el tipo te quiere vender las empresas del Estado, anular la jubilación, la reforma laboral, la reforma de sacarte las indemnizaciones, lo penal, donde no te puedes hacer una asamblea o juntarte más de 3 personas. ¿Te crees que cambió un poco del gobierno nuestro? El gobierno nuestro nos dio que los trabajadores no paguen más impuestos a la ganancia, paritaria libre, no hubo despido. La única falla fue la inflación que se pudo controlar. En la mesa con lo que dice Pablo Moyano. ¿Querés empezar vos, Lucas? Sí, a ver, bueno, digamos... el único problema es la inflación, nos quedamos con ese título. Sí, bien que lo reconozca el gremialismo porque no ha tenido reacciones frente a un proceso de aceleración inflacionaria que vivimos durante el gobierno anterior, ¿no? Yo creo que acá hay una ventana de oportunidad para el gobierno porque todos los actores que pudieran presentar oposición a muchas de las medidas que el gobierno está impulsando son actores que están desprestigiados y que no tienen autoridad para contraponerse al gobierno, presentarse como una oposición que pudiera eventualmente doblegar la gente lo sabe, lo percibe. Y esto la opinión pública lo percibe. Ahora, no quiero dejar de destacar esto que destaca Luis, porque decía, cuando Macri comenzó su mandato en 2016, tuvo de visita el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Jack Lowe, en ese momento, y Jack Lowe dijo algo muy, muy cierto. Dice, el mejor programa económico es el que es políticamente aplicable, ¿no? Y acá el interrogante adicional al análisis que uno puede hacer de la propuesta económica que está haciendo Milei es en qué medida el cuerpo social tolera el tratamiento, ¿no? Esto que mencionaba Luis. Y esto va a ser algo que estos actores con el tiempo van a poder aprovechar, porque hoy la legitimidad del sindicalismo para protestar es nula, pero si la sociedad empieza a ver que el programa económico no ofrece resultados, que el esfuerzo no da recompensa, empieza o puede empezar a aparecer, bueno, mayores márgenes de legitimidad para empezar a oponerse al programa. Este es el desafío de tiempos que enfrenta Milei. Milei necesita encolumnar el programa, fortalecerlo, convencer sobre todo al mercado que el programa es políticamente viable, el programa económico, lo más rápido posible para que pueda ofrecer resultados rápidos y la gente esté convencida de que este es el rumbo correcto. Hay una cuenta regresiva, pero mientras tanto Daer, ¿no? Tuiteó también, porque obviamente el sindicalismo va con todo, el kirchnerismo también al paro del 24. Sí, solo agrego algo a lo que venían diciendo, que siempre Milei recalcó, bueno, la ministra que va a tener como esa, que va a ser más maleable en el uso de sus fondos es Sandra Petovelo, que justamente tiene a cargo dentro de su ministerio, que es un superministerio, lo que es el área de niñez y de familia. Adorni no se cansa de repetir, nosotros estamos muy abocados en ver la realidad de un montón de niños que están en la pobreza y nos vamos a enfocar en eso. Así que esa es una promesa del gobierno. Así que hay muchas expectativas con ver también cómo eso se va a articular y va a tener que tener todo lo que está pasando, mucha sensibilidad del gobierno a monitorear la situación social para poder reaccionar a tiempo, ¿no? Porque el programa es un programa ambicioso en términos de las correcciones y eso implica que la sociedad va a tener que hacer un esfuerzo muy importante para poder acompañar. Pues, ¿sabes? Lo que yo creo es que
¿Cómo se la convence a la sociedad de que esta es la solución? O vamos a seguir en el derrotero de la agonía o vamos a aplicar las reformas. Ahora, como preguntaba Hugo recién, la gente que va a sufrir, los pobres, etcétera, etcétera, si no ven algo en concreto, digamos, y bueno, van a aparecer estos atorrantes como Moyano. No me quedó claro qué piensa Moyano. Igual, después... Sí, pienso de todos los sindicalistas, digamos, con las excepciones del caso. Es una corporación. La Argentina es un país corporativo, así Lucas podrá saber mejor que yo, pero tenemos la corporación sindical, la corporación política, la corporación empresaria, que no solamente va a ser la corporación sindical la que se opone a esto, porque la corporación empresaria, la parte prebendaria, esto no les hace ninguna gracia que se abra el mercado, digamos, ¿no es cierto? Claro, claro. Y así sucesivamente. Habló de Moyano y lo queremos escuchar de nuevo, porque Moyano y después el tuit de Daer que tiene Paula, hablan de esta manera respecto al paro y a oponerse al gobierno. A ver. Van a tratar de hacer cualquier cosa para tener un argumento y culparlos a nosotros de eso. Pero como nosotros estamos acostumbrados a estas movilizaciones, lo hacemos con toda responsabilidad como siempre, ¿no es cierto? Vamos a ir con la tranquilidad y conciencia que vamos a ir a hacer lo que hacemos siempre, defender los derechos de los trabajadores y la dignidad de los trabajadores. Por eso no podemos, no nos van a doblegar. Seguro vamos a ir, algunos de nosotros van a ir en cana, seguro. Pero no nos van a obligar, menos Pablo, pero nosotros vamos a ir al frente de todo eso. Yo, con Pablo y con todos los compañeros de la Comisión Directiva, vamos a ir al frente. Y si tienen, lo decimos claramente. Hace unos días cumplió 80 años Hugo Moyano, ¿no? Se permanece allí, ¿no? Como titular de Camioneros y dice no nos van a doblegar. ¿Cómo funciona esto en términos políticos? Y la relación de este sindicalismo de tantos años con la dirigencia, con las bases, con la opinión pública en un nuevo gobierno. Probablemente si Milei tuviera que elegir a algún actor político, sindical, para que se le ponga enfrente a confrontar, seguramente elegiría a Hugo Moyano. Perdón, lo nombran a Pablo en todas las conferencias de prensa, siempre cuando se habla de estos temas. Bueno, sí, sobre todo Hugo Moyano, porque es en algún punto un símbolo muy representativo de esto que Milei permanentemente ha denominado la casta, ¿no? Un dirigente que está al frente del sindicato camionero hace mucho tiempo y bueno, digamos, de vuelta a lo mismo, ¿no? Me da la impresión que hay ahí una ventana de oportunidad si los actores que salen a confrontar con el gobierno son actores que están deslegitimados frente a la opinión pública para asumir una acción de Es decir, que inicialmente fortalece al gobierno, habrá que ver con el tiempo que pasa. El tiempo le puede dar márgenes de legitimidad a este tipo de actores para que la oposición sea más firme. En este contexto me da la impresión que hasta incluso parece un paro bastante fuera de contexto. Fuera de contexto. Sin embargo, Daer, por ejemplo, ¿no? Paula tuiteó, ¿no? Y ¿querés que lo veamos? Sí, por favor, a ver. Vamos a ver lo que puso Daer hoy, una de las caras más visibles, si querés, del paro general. Dijo, continuamos desde la CGT recibiendo el apoyo internacional. Las expresiones de solidaridad nos marcan que estamos en el camino correcto, no al DNU, la patria no se vende, y ahí adjuntó, bueno, distintas expresiones que le llegaron en solidaridad desde distintos lugares, ¿no? Vemos Berlín, después el doctor me puede ayudar con el que está en italiano. Bueno, hay distintas expresiones que publica Daer como para darle una cuestión, digamos, como de mayor solidez, si se quiere, a esta medida que van a hacer el miércoles. Es la cosa nostra, italiana. No sea malo. No, a lo sumo será mentira. La cosa claro. Yo creo que es nada más que una edición de algo, de algo muy viejo. Claro. Bueno, hay organizaciones sindicales que seguramente deben tener contacto con el sindicalismo local. No van a apoyar eso. Y bueno, y ahí están, ¿no? Ahora, la pregunta es, o sea, vos decís, Lucas, que el paro del 24 puede incluso beneficiar al gobierno.
que estén esos actores en la calle. El momento, la oportunidad no parece ser muy plausible para una medida de fuerza de estas características. Yo, digamos, no tengo duda que muchos actores de la oposición más intransigente, de la oposición exoficialismo, van a estar impulsando la manifestación, la movilización, protagonizándola. Pero, de vuelta, me parece que hoy me pareciera ser una circunstancia que hasta victimiza, si se permite el término, al presidente, en un contexto donde acaba de arrancar, todavía no tiene aprobado su programa económico, está intentando resolver un desafío económico muy complejo. Pareciera no tener bases de legitimidad la protesta. Okay. ¿Luis? No, yo vuelvo acá a la corporación. Lo que dijo el señor Moyano con respecto a los señores, que ellos defienden a los trabajadores, no lo puede decir en un país que casi el 50% de los trabajadores están en el escenario informal, digamos, ¿cierto? Es decir, en negro, para hacerlo más claro. Y después este señor Daer, que es otro atorrante, perdón, que lo que hace es emplear frases, por ejemplo, la patria no se vende, ¿no? ¿Qué quiere decir que la patria no se vende? Digamos, son frases hechas que estos sindicalistas de la corporación, lo único que hacen, y coincido con Lucas acá, si uno piensa racionalmente, el paro del día 24, ¿qué justificativo tiene? ¿No? Cuando se hace un paro es para, digamos, mejorar las condiciones, protestar por algo. Acá la gente ni sabe para qué va a ser este paro. Y coincido también en que el mejor enemigo en el buen sentido de la palabra, del presidente, y lo que, digamos, para moverse contra la corporación sindical, es este señor Moyano y su hijo, que no sé si se dieron cuenta que cuando él decía lo que había hecho su gobierno, lo estaba leyendo, porque ni sabe lo que hizo su gobierno. Entonces no puede decir el señor Moyano que lo único que le preocuparon era la inflación, cuando, de nuevo, no quiero ser reiterativo, la pobreza, la indigencia, la regulación del Estado, etcétera. Hay un tuit, ¿no, Paula? Sí, hay un tuit, mira, de Hernán Lacunza opinando también sobre los meses que se vienen, dando su opinión con respecto a esto. Fue uno de los referentes más importantes económicos de Juntos por el Cambio cuando existió, ahora no sé. En unos meses nadie va a hablar del DNU, la ley Omnibus y retweets de Elon Musk. Dice, todo va a depender de marzo, dólar estable, junio, inflación declinante, septiembre, empleo creciente y diciembre, crédito de vivienda incipiente. Si eso pasa, supongo, la moda verano 2025 será usar toga y peluca despeinada. Bueno, justamente con relación al proyecto de ley y a esta que tanto se habló de la toga y para la reforma, para esas modificaciones en materia de justicia. Pero bueno, era también para ponerlo a consideración de la mesa. ¿Qué opinaban con respecto a esta cuestión? De la mesa, el doctor también quiere sumar un elemento y vamos abriendo el debate, que se pone interesante. A propósito de la mesa, le quería contar a Luis cuál es mi punto de vista respecto cuál es mi punto de vista respecto a los argumentos para hacer el paro. El argumento más importante que tienen los sindicalistas para hacer el paro es defender a los obreros sociales, que no se la saquen, porque esa es su caja. Bueno. Y este gobierno está, por supuesto, empeñado en aclarar las cosas y terminar con esta historia de los obreros sociales. Aparece la corporación. Con este verso. La corporación que defiende sus intereses. Por eso digo, si alguien tiene dudas acerca de cuál es el argumento para el paro, bueno, che, no me toque la caja. El argumento es ese. No hay otro. Y hoy apareció algo muy interesante que también va a haber que discutir en algún momento, en el plazo más cercano posible. ¿Por qué la gente afiliada al PAMI no puede elegir otro lugar donde hacer la prestación, donde tener otro efector médico que no es el PAMI? La regulación del Estado. Cuanto más grande es el Estado, para el populista es mejor el sistema. Pero entonces, ¿usted está de acuerdo que eventualmente la gente del PAMI también podría tener libertad de elección? Pero por supuesto. ¿Y la del IOMA lo mismo? Totalmente. Bien hecho. Paula, no sé si se respondió tu... No, veía esto de dólar estable. ¿Qué pasa con eso? Y también para preguntarle a Nahuel, que bueno, que está acá y también es un poco la voz de La Libertad Avanza que tenemos aquí en la mesa. Claro, joven diputado. Sí, lo escuchamos, Nahuel. Bueno, antes que nada, estos tipos moyanos, los moyanos son el símbolo de la decadencia de la Argentina. Digo, no se puede defender o decir siquiera que están defendiendo a los trabajadores cuando la mitad de los trabajadores están bajo la línea de pobreza durante lo que Pablo Moyano dijo, su gobierno.
durante su gobierno, que se callaron durante 4 años, no hicieron absolutamente nada, ahora en un mes le quieren exigir al gobierno de Milei. Después, por lo otro, nosotros estamos confiados de que esto va a ser bueno para la economía del país. Por supuesto que viene una época y unos meses complicados, pero estamos convencidos de que este es el camino, que es el camino correcto para nuevamente volver a tener generación de empleo privado. Mira, yo les voy a contar algo que me pasaba. Tuve un par de reuniones en algunos ministerios. Entrábamos a los ministerios y teníamos, y no es chiste, 7 personas pasando tarjetitas para abrir las puertas, para abrir los molinetes de los ministerios. Eso, por supuesto, que nosotros lo estamos poniendo en orden. Y recién decían algo que es cierto. Cuando esto comience a tomar orden, porque eso es estafar a la gente, es estafar a la sociedad, cuando esto se regule y empiecen a quedar afuera, va a subir la tasa de desempleo, por supuesto, pero la realidad es que estos empleos son simplemente hoy, eran puestos políticos del Estado que se utilizaba como aguantadero de militancia política. Bueno, el otro tema que se abre para el miércoles es el tema del protocolo de orden social o antipiquete, y le preguntaron justamente a Moyano, a Pablo Moyano, qué va a pasar con el protocolo el día miércoles sobre, bueno, la aplicación de la ministra Bullrich, y esto dijo, a ver. Patricia Bullrich seguramente va a aplicar la ley antipiquete el día 24. ¿Cómo va a ser, Camionero? Yo creo que va a querer armar un show mediático, como lo hizo hace días, multando a los gremios que movilizamos a tribunales. Es un show. Vos ves cuando se ponen las pantallas grandes controlando la movilización, parece el presidente de Ucrania, ¿no? Creo que el miedo nuestro es que empiece a controlar después del mediodía. ¿Romero? Sí, yo creo que ahí, a ver, me parece que sería un error si el gobierno se focaliza en el cumplimiento, ¿no?, del protocolo. ¿Por qué? Porque, ¿no digamos, es un mensaje también? Sí, pero va de suyo que cuando, digamos, si la movilización es importante, y probablemente lo sea, porque el sindicalismo en Argentina tiene capacidad de movilización, si se le suman las organizaciones sociales, más aún, si se le suman algunas agrupaciones políticas, por ejemplo, la Cámpora tuiteó que convocaba a movilizarse. Digo, si la movilización es multitudinaria, es imposible aplicar ese protocolo. Entonces, el gobierno puede entrar en una situación de frustración inevitable de no poder aplicar el protocolo sin usar la fuerza pública de manera excesiva para cumplirlo con tantos manifestantes. Y con el riesgo que eso... Con el riesgo de que eso provoque algún episodio que termine dándole legitimidad a quienes, digamos, protestan en contra de ese protocolo. Pensemos que no tanto el 20, pero la siguiente manifestación el 20 de diciembre, con el episodio del colectivo, recuerdo, ahí nosotros mostramos, había quienes le sacaban a foto a la policía, o sea, había una idea de no pudrirla, como se dice. Yo no reconozco que hay una demanda de la sociedad de restaurar cierto orden público que se ha perdido. Correcto. Y eso es efectivamente lo que el gobierno está tratando de atender. Ahora, una cosa son las grandes manifestaciones, como puede ser esta, independientemente de la legitimidad o no, y otra cosa es que creo lo que sí ocurre muy habitualmente y debería corregirse, esto de que cualquier manifestación corta la calle, cualquier agrupación, 20, 30 personas cortan una avenida, cortan una ruta. Creo que eso sí es permisible de aplicar el protocolo. Me parece que en grandes manifestaciones, no sé si es un protocolo aplicable en términos de garantizar que todas las calles estén abiertas y disponibles para el tránsito de la gente. No, a ver, quien va a saber si aplicarlo o no mejor va a ser la ministra Patricia Bullrich. Ahora, como parte del gobierno, vos querías. No, yo prefiero que se garantice la circulación para la gente. Digo, no es el fondo de él si funciona o no el protocolo antipiquete, sino es el hecho del orden, de decir, quieren manifestarse, quieren cortar las calles, bueno, tienen media calzada, pero dejen circular a la gente que va al trabajo, que no quiere hacer paro, que... Entonces, de fondo es eso, es ¿ante qué país vamos a estar? ¿Entre el desorden, que es el generalizado y el que viene siendo todo este tiempo, o el orden? En este caso, lo que Luca decía es, si hay 100.000 personas manifestando, es difícil controlar el hecho de que no pisen la calle. Sí, va a ser difícil, y también era difícil cuando lanzamos o cuando se lanzó oficialmente en el gobierno el protocolo antipiquete, dijeron es inaplicable. No, quiero decir que en todo caso hay que, a veces, viste lo que dicen, pues, hay que elegir qué batallas dar, ¿no? Digamos,
En este caso, o sea, la oposición pone toda la carne al asador el 24, todos se reúnen, ¿no? Sí. Todos. Entonces, en ese caso, no sé, yo pregunto nada más. ¿Vos qué decís? ¿Que está bien aplicarlo y que se ejerza? Mira, o finalmente, como la decisión va a estar con la ministra de Seguridad. Si se aplica el protocolo, para mí es correcto, pero bueno, se va a definir de ahí. Yo calculo que en el mismo día o el día anterior, viendo cuál va a ser la capacidad de movilización. Ahora, yo creo que se tiene que aplicar, defiendo esa postura y garantizar la libre circulación para las personas que quieran salir a trabajar. Hay que dejar de estar rehenes de estos tipos. La palabra esa rehenes está bien, es bien sonora además. Pero hay un comunicado. ¿Más organizaciones, Paula, se suman al paro? Contanos. Sí, y esta hay que prestarle atención porque es con respecto al subte. Y hay toda una cuestión ahí con el transporte público para el día del paro. Este fue el comunicado que emitieron hoy los metrodelegados. Dice: informamos que adherimos al paro general del miércoles 24 de enero. El servicio de subte y el premetro funcionarán hasta las 19 horas, ¿sí? A fin de garantizarle el transporte a quienes quieran participar de la movilización. Y a partir de ese horario y hasta las 0, el mismo será interrumpido. Aclaran ahí, bueno, con respecto a los sectores no operativos, pero recordemos, ahí están, bueno, las firmas de los metrodelegados. Pero bueno, por supuesto, hacen una crítica al DNU y a la ley ómnibus, pero para destacar esto, que hasta las 19 horas va a funcionar el subte y después se interrumpe el servicio. Lo mismo va a pasar con los colectivos y los trenes, en base a lo que fuimos, bueno, recabando en estos últimos días, para también contarlos para quienes quieran moverse por la ciudad o tengan que circular, para todos los que tenemos que movernos ese día. Es importante tener en cuenta estos datos que empiezan a aparecer de cara a lo que viene para el miércoles de la semana que viene. ¿Cómo impacta el día después del paro? Sin ley el gobierno, si es que no sale antes del miércoles, y con un paro, una movilización que pueda ser multitudinaria. ¿Qué hay para decir el día después? Bueno, habrá que ver cuál es el cariz de la movilización, cuáles son los discursos, qué es lo que ocurre durante toda la jornada. No es difícil saberlo anticipadamente, pero me da la impresión que, digamos, esto no debería obturar el esfuerzo que puede hacer el gobierno en tratar de tener las herramientas que está intentando tener para poder gobernar. No sabemos todavía cuándo va a haber sesiones, si finalmente va a ser el jueves de la semana que viene, pero en todo caso lo importante para el gobierno está ahí, ¿no? Porque en última instancia necesita de esas decisiones para, bueno, convencer a la gente y a los mercados de que el programa económico es políticamente viable, que tiene consenso político, que es además algo que pide el fondo, ¿no? Porque el fondo está reclamando también al Congreso acompañar el programa económico que el propio fondo acordó con el gobierno. Tomo lo que decía, ¿es políticamente viable, Luis, el programa económico del presidente Milei? Hay que ver qué se entiende por políticamente viable, pero yo creo, digamos, a mí me preguntan si soy optimista o pesimista, yo digo que tengo esperanza de que esto funcione y que la corporación política de una vez por todas acepte que hay que cambiar y que hay que modificar las cosas. Correcto. Ahora, como decía Lucas, qué sé yo, no sé cómo van a ser los opositores y demás, más allá de que parece que han logrado el consenso, digamos, con un dictamen, pero no pasa por ahí, digamos. Lo que para mí pasa porque la sociedad en su conjunto entienda que este es el camino, y sin este camino cada vez vamos a estar peor. Ahora, también es cierto que va a ser duro al principio, digamos, porque con este nivel de pobreza, como dije antes, y este nivel de indigencia, y todos digamos, las prebendas que se van a pisar, de alguna manera. Si uno lee los 100 y pico, los 1000 y pico de artículos, que muy poca gente lo ha hecho, se da cuenta que hay muchos intereses creados, entre ellos lo que decía el doctor Sin, que es el más claro, digamos, las cajas de los sindicatos, pero hay muchísimo más de regulación del Estado, y por eso decía yo, a mí la verdad que no me afecta para nada que haya 100 o 120 artículos que estén modificados o dejados de lado para una segunda oportunidad. Es tanto lo que se puede hacer con el 60 u 80% de las leyes y del DNU, que realmente yo creo que ahí coincido de nuevo con Lucas,
en el sentido que qué va a pasar el día de mañana después de la manifestación. Y yo creo que mucha gente se va a dar cuenta que esta corporación maldita que nos ha aplastado sigue en el mismo curso. Es decir, una puja por dos tipos de Argentina. Claro, exactamente. Con la posibilidad de que me tilden de ansiosa, quiero preguntar, sobre todo a vos, Lucas, porque estamos hablando de la ley ómnibus, de cuánto pueden tener de aval en diputados, pero no se termina ahí, porque después pasa al Senado. Y me parece que ahí también entra en acción otro actor clave de la Libertad Avanza, que es Victoria Villarruel, que ha quedado ahí, expresamente abocada a su función en el Senado, y ahí también va a haber que conseguir los avales si Milei quiere que esto llegue a buen puerto. Sí. ¿Cómo ves esa discusión un poco más adelante? Bueno, el Senado es la instancia representativa de las provincias, de los gobiernos provinciales. Yo creo que ahí me parece que en una decisión inteligente desde el punto de vista estratégico, el gobierno se ha guardado una en la manga, que es la restitución del impuesto a las ganancias, que es un impuesto coparticipable y que implica o representaría para las provincias mayores ingresos. Entonces, me da la impresión que el gobierno está oteando ese proceso, cómo llega la ley al Senado y eventualmente tener ese as en la manga para avanzar con esa medida y poder lograr el acompañamiento también de la ley ómnibus en el Senado, por si existiera alguna traba, porque allí, claro, de vuelta vale la pena remarcarlo, los senadores, los legisladores responden a los gobiernos provinciales. Así que yo no veo que vaya a haber inconveniente para que la ley pueda salir también del Senado. Ahí la figura de Villarruel es clave. No sé los tiempos, pero en todo caso tiene el gobierno ese as en la manga para eventualmente ponerlo sobre la mesa para lograr apoyo. Sí, generalmente lo que te decían cuando consultabas es, también va a haber una cuestión de estructura, de alianzas y de cuestiones, no alianzas, pero sí de ciertas discusiones que ya se dieron en diputados. Entonces, como que ya hay algunas cuestiones que no van a tener que volver a charlarse. Sí, hay una rareza y curiosidad a la vez en la composición que ha adquirido el Congreso, que es que todos los bloques que en otrora conformaban Juntos por el Cambio, básicamente son tres grandes agrupamientos en los que se ha dividido Juntos por el Cambio, son los que están negociando en diputados y también tienen su contraparte en el Senado, con lo cual uno debería intuir que si lo que se acuerda en diputados, esos mismos actores lo van también a convalidar en el Senado. De vuelta, no sé los tiempos que demorará el proceso en el Senado, pero me parece que no hay demasiados elementos para sospechar que pudiera el gobierno encontrarse con obstáculos en el Senado. Luca, muchas gracias por tu visita. No, por favor, un placer. Luis, una última consideración, si quiere, y agradeciéndole también su participación. Sí, un comentario del tuit de Hernán Lacunza, por el cual tengo un enorme respeto, pero creo que esos puntos que ha puesto ahí es una expresión de deseos, porque lograr eso es poner la vara demasiado alta, digamos. No es posible lograr esos puntos en el tiempo, y por eso es que acá el punto pasa por cómo la sociedad va aceptando, digamos, el cambio. Lo que pasa es que cuanto más tiempo demore, más peligroso va a ser la reacción de las corporaciones. Luis Palma Cané, un gusto tenerlo como siempre. Muchas gracias. Nos vamos a Europa, a la fría Europa. -6 grados, Cristian Martin, en esa